Las tropas ucranianas han perdido miles y miles de hombres. Se estima que podrían estar únicamente allí, cerca de 20.000 soldados. Esto es la política. La política es demagogia, hermano. Es engañar, es jugar con las palabras, medias verdades. Pues dijo que se retiraba del tratado de armas estratégicas. Sí, lo leí. El último tratado que queda de armas nucleares entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Titular bastante cagante, por cierto. No me diga que usted lo sabe o que alguien lo sabe, porque eso es cuento. Yo no le creo a ninguno que me venga a decir que tiene una clave secreta, que aquí descubrió. ¿Cómo lo logró? Si la tuviese, para que lo sepa y no caiga de incauto. Yo no la tengo, ni la he tenido nunca. Porque si yo supiese algo que nadie más sabe, que es secreto del gobierno, no estaría aquí hablando con Molusco. Un año de guerra entre Ucrania y Rusia. Una visita sorpresa del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a la capital de Ucrania. Obviamente se junta con el presidente de dicho país. Yo tengo ciertos pensamientos de este conflicto específico, ¿no? De cómo se está manejando esto y el mensaje que están enviando los diferentes líderes del mundo a Rusia y a nosotros como ciudadanos del planeta Tierra. Hay mucho de qué hablar. Hay también un extraño objeto que apareció en una de las playas en Japón. ¿Qué será? Hablamos con Andrew Álvarez. Top Secret, uno de los podcasts que más la gente consume en este canal de YouTube que se llama Molusco TV, que te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, que le des a la campanita, que comentes, bien importante siempre en la caja de comentarios, poner sugerencias de temas que quieres que toquemos con Andrew Álvarez en próximos podcasts. Andrew, ¿qué es la que hay, caballo? ¿Cómo estás? Saludos, Molusco, a ti, amigos y amigas que están aquí conectados a tu canal. Bueno, aquí a platicar un poco contigo de toda la historia que ha pasado desde la invasión rusa allá a Ucrania y lógicamente otros eventos que están sucediendo en el mundo, porque todos de alguna forma u otra están enlazados. O sea, aquí nada ocurre en el vacío. Las situaciones en el mundo no es que pasó o porque a aquel le dio la gana, sino todas las cosas están concatenadas, es decir, conectadas. Y de eso vamos a hablar un poquitito hoy contigo. Y lo de Japón, mira, lo de Japón lo vamos a conectar con otros eventos que han acontecido anteriormente para que la gente vea más allá de lo aparente. Es bien importante que la gente sepa que según la fuente y los medios de comunicación reportan más de que 60.000 muertes que ha causado la guerra entre Ucrania y Rusia. También sí es cierto que Ucrania se le ha hecho un poco difícil a Rusia, más de lo que ellos mismos y los rusos. Yo creo que todos los que viven en este planeta se imaginan. Obviamente estamos hablando de que Ucrania tiene el apoyo de un sinnúmero de países en cuestión de armarlos, ¿no? O sea, Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en darle herramientas a Ucrania para poder ser fuerza para combatir a Rusia. 60.000 muertes, Andrew Álvarez. Bueno, hay números que fluctúan. Hay números que dicen que han muerto cerca de 8.000 civiles. Hay otros números que dicen que no, que los civiles pueden estar en 25.000. Alegadamente, lo que más han muerto han sido soldados hasta este momento y mercenarios, ¿no? Las tropas ucranianas han perdido miles y miles de hombres. Se estima que podrían estar únicamente allí, cerca de 20.000 soldados. Y se estima que entre las fuerzas rusas podrían haber casi 40.000 muertos. Pero los 40.000 muertos los rusos hay que conectarle o hay que añadirle los de Wagner, los mercenarios, que según Prigozhin, su fundador y director, están perdiendo cientos de hombres diarios en el combate que están llevando a cabo en estos momentos. Cientos de hombres diarios pierden contra las fuerzas ucranianas, estos mercenarios de Wagner. Así que el panorama es incierto porque ha habido millones de personas desplazadas, ha habido millones de personas que han salido del país, hay gente desaparecida, hemos visto que se han encontrado las fosas estas comunes, tumbas que se han hecho con personas asesinadas en diferentes poblados. O sea que es bien difícil realmente llevar un conteo de cuántos muertos realmente hay. Y básicamente porque los ucranianos dan unos números y los rusos dan otros. Y definitivamente los observadores internacionales, que no son muchos los que están allí, porque ¿quién rayos se mete allí? E inclusive la prensa, ¿no? Y los corresponsales de guerra tampoco tienen mucho acceso. Así que no tienes un conteo real de cuánta gente ha muerto. De que han muerto miles y miles y miles y que han muerto más gente de la que murió en el terremoto de Turquía. Definitivamente sí.
Pues ha habido una devastación terrible sobre Ucrania, que ha sido el centro de la batalla, ¿no? Ahí no se ha peleado en Rusia. En Rusia ha habido uno que otro incidente, ¿no? Que ha sido un ataque selectivo que han hecho operaciones especiales ucranianas, ¿no? Pero bombardeos, por ejemplo, masivos en Rusia no ha habido. Lo que sí ha ocurrido en Ucrania. Y los bombardeos contra Ucrania no solamente vienen desde la región del Donbass, donde está el combate más intenso, sino que viene desde inclusive disparos que se hacen y operaciones desde Crimea y operaciones desde bases en Rusia, de aviones bombarderos, disparos de misiles de medio y largo alcance. Lo mismo ha ocurrido también con tropas y unidades que han entrado a combatir desde Bielorrusia. Así que el fuego granado se cumple ahora el 24 de este mes, un año de ese conflicto, la operación militar especial de Vladimir Putin. Y en estos momentos que yo hablo contigo, está pasando lo que te dije desde la primera vez que hablamos de esto. Y busque, vaya al canal y busque cuando empezamos a hablar de esto y verifica lo que estoy diciendo. Verifique. Dijimos que esto es una guerra de desgaste. Que aquí obviamente iba a llegar el momento en que ambas fuerzas pues iban a estar sumamente debilitadas y que el panorama pues se iba como a estancar. Vamos a cumplir un año de la guerra. Al principio de esta guerra, vea si es o no es así, al principio de esta guerra, los analistas del Pentágono, oye, los especialistas que hay en la OTAN sobre movimientos militares y lógicamente todo el que tenga acceso a la información de inteligencia que se movía en aquel momento por el movimiento de tropas que habían en la frontera, tanto en Bielorrusia como en Rusia, hacia Ucrania, decían que esto era una guerra de 4 días y que Kiev iba a caer. Pero no contaban con 2 cosas elementales. ¿Cuáles eran esas 2 cosas? Primero, la resistencia ucraniana, que fue intensa. Con lo que tenían metieron mano, qué sé yo, con una azada, con un bate, con lo que hubiese a la disposición, pelearon. Hasta los civiles pelearon. Todo el mundo peleó, todo el mundo, hermano, todo el mundo peleó. Viejas, viejos, chamacos, todo el mundo peleó. Esa es la resistencia, así que se pelea de verdad. En los países invadidos, así que se pelea de verdad. Todo el mundo pelea, no es un grupito, es todo el mundo. Y lo otro, la ineficiencia y la incapacidad de las fuerzas rusas, que eran mucho bofe, ¿no? Mucho fronte, y a la hora de la operación, pues, mediocre. No tenían la capacidad de barrer y llegar directamente con una operación combinada hasta Kiev y eliminar el gobierno de Zelensky. Dicen que la semana pasada fue mortífera para Rusia. ¿De qué se trata? Bueno, lo que te estoy diciendo, los avances que han ocurrido en las últimas semanas, más el último mes y medio, no han sido las tropas rusas, no ha sido el ejército ruso. ¿Quién le dijo eso a usted, boludo? Han sido de Wagner, de los mercenarios, que son los que están peleando casa a casa, calle a calle, ¿no? En Bakhmut y en otras ciudades, tratando de tomarla. Y los territorios que se recuperaron fue precisamente por Wagner, ¿no? Y esto ha traído una división dentro de Rusia entre estos mercenarios y obviamente el Ministerio de la Guerra ruso. Y aquí hay que señalar lo siguiente, este grupo mercenario es ilegal en Rusia, porque las leyes rusas, y verifique también, las leyes rusas prohíben que hayan compañías de esta índole, compañías mercenarios o de seguridad de soldados privados, lo prohíben en Rusia. Por eso es que esta compañía, y lo he dicho anteriormente, no está inscrita en ningún lugar. Está en el vacío. Pero la usan. Ah, claro que la usan, y la usan en África. Claro. Porque en África han enviado, obviamente, estos mercenarios el gobierno ruso. Porque el local es malo, pero para los de afuera no. Claro, hay que meter leña donde sea y tienes que explotar los recursos. Y el gobierno ruso ha enviado, obviamente, a África a Wagner para que asegure minas de oro, ¿ok? Pueda asegurar cargamentos de diamantes, entre otros bienes, que es lo que se ha estado utilizando para poder, obviamente, financiar parte de la guerra, aparte de los negocios con China, que financian esta guerra también. Así que por eso que se están desgastando los dos. Joe Biden visita sorprendentemente o de sorpresa a Ucrania. Sí. Uh-huh. Esto no fue un viaje que como que estaba programado. Bueno, obviamente entre ellos estaba programado, claro, porque nada es de ahora. No me levanté por la mañana en Washington. Quiero almorzar con Zelensky. Quiero montarme en el avión, en el Air Force One. Vámonos para Ucrania, que quiero almorzar con Zelensky. No, eso está bien programado. Pero estaba programado entre ellos, no el público. De repente apareció. O sea, desde tu punto de vista, háblame, obviamente, un resumen. El resumen, ¿por qué tú entiendes que Biden llegó a Ucrania? Pero el expertise o realmente
¿por qué razón estuvo allí? ¿Para qué fue? O sea, esto provoca a Rusia, porque obviamente dentro de las noticias que salen, Rusia pues obviamente no le cae bien que Joe Biden esté en la capital de Ucrania. Bueno, le debe caer peor que le envíe aviones F-16 o le envíe misiles de largo alcance. Eso le debe caer peor al Kremlin y a Vladimir Putin. Mira, es una movida política. No fue militar, nada por el estilo. Lo que pasa es que estas movidas políticas crean un efecto psicológico sobre los combatientes y sobre los países involucrados. Precisamente, Biden da su viaje a Ucrania, su viaje secreto, porque obviamente es una zona de guerra donde no hay tropas de Estados Unidos para proteger al presidente. Las únicas tropas que hay allí, y son pocas, son los Marines que están en la embajada en Kiev, en la embajada de Estados Unidos, y lógicamente lo que acompaña, el séquito que acompaña al presidente Biden del servicio secreto. O sea que Biden tiene cojones. Bueno, se la jugó. Tiene que haberse jugado fría. Por más que usted diga que el viejo es serio o lo que sea, fue al sitio, mano, metió mano. Donde usted no va, el viejo fue. Claro. Sí, hay que tener cojones. Claro. Porque él no tiene ahí su corillo que lo puede. Claro que no. Sí, diga un misil que venga, se identifica el avión, aunque ese avión tiene sistemas obviamente para defensa y va con escolta aérea, todo esto. Pero ir allí no es fácil. Bueno, también hay que decir, Trump fue a Afganistán. Pero obviamente ahí estaban las tropas de Estados Unidos y lo están peleando. Trump también fue a Corea del Norte y Corea del Sur y los puso a los presidentes a darse la mano. Claro. Como si fuera ahí. Aunque fue a Corea del Norte y aquello pues fue obviamente una visita diplomática. O sea, no fue un área de guerra, porque no había guerra, o sea, no había disparos, bombardeos, misiles. Y Obama también, o sea, Obama fue también, obviamente. Tienes movimientos de presidentes que han ido a Irak, como Obama, como Trump, que fue a Afganistán, y ahora a Ucrania. Y es algo que se hace como política, es parte de la política internacional y de la presencia. Porque el primer mandatario va a un lugar donde hay una crisis, pues mira, el hombre está aquí apoyando a este país. Y obviamente esto lo que hace es apoyar la imagen de Zelensky, apoyar la posición de Estados Unidos de seguir apoyando, ¿no? De seguir enviando armamento, millones de dólares en un momento en que, como sabemos, cambió el Congreso y donde las ayudas económicas y militares a Ucrania podrían reducirse. Y eso se ha discutido hasta la saciedad. Pero, obvio, hay que decir también lo siguiente. Hay un esquema económico para mover, ¿cómo diría yo?, las inversiones en la guerra. Y me explico. Estados Unidos puede reducir su capital o puede reducir las ayudas a Ucrania, pero entonces entran otros países a ruedo, como Japón, metiendo cientos de millones de dólares más. Tienen otros países del G7 que están comprometidos, obviamente menos China, están comprometidos con Ucrania. Así que esto va a ser una rotación. Por momentos bajará el dinero estadounidense, pero aumentará el dinero, por ejemplo, de Japón, o el de Alemania, o el de Francia. O sea, ellos van a estar equilibrando los gastos en la guerra. Cosa que no tiene Rusia, porque a Rusia ¿quién le envía billetes para la guerra? Bueno, Rusia tiene que sacarle nuevamente, como te dije, de lo que hacen en África, del petróleo que le venden a la India, barato, del petróleo que le venden a los chinos. Y todo esto ha llevado también a un encuentro con China, donde Estados Unidos le advirtió hace unas semanas atrás, a China le puso una línea roja: no envíen armas a Rusia. ¿Por qué? Porque yo te había mencionado hace varios programas de que las armas que estaban llegando, por ejemplo, que le llegaban a Wagner también, como a las tropas rusas, venían de Corea del Norte, pero que realmente quien envía esas armas es China, porque es la que tiene producción de armas, no Corea del Norte, y se las envía obviamente a través de Corea del Norte como parte del camuflaje, como un tercero. Claro. Y esta advertencia se hizo en las Naciones Unidas, esta advertencia se hizo precisamente en la reunión que se dio allá en Múnich de Seguridad Internacional, donde se encontró el secretario de Estados norteamericanos, Austin, con obviamente el representante o director de Relaciones Exteriores de China, Xi, y allí ellos hablaron. Y se les dijo: mira, papi, no envíes armas. Vamos a tener problemas grandes, vamos a darle más sanciones a ustedes y la situación va a estar peor. ¿Qué dijo China? Pues bueno, nosotros estamos más que nunca unidos con Rusia y no nos vamos a amedrentar. Así que es un pulseo, están pulseando. Ven acá, ¿cómo? Esto es una duda que tengo yo. Ucrania recibe miles de millones de dólares de parte de Estados Unidos, Japón y todos los países que pues, son aliados de Ucrania, ¿no? Y países de G7, excepto China y toda la vuelta. Pero, ¿cómo Ucrania concluya todo? Que obviamente Rusia gane o ellos ganen. No sabemos qué va a pasar aquí. Que yo no le veo fin a esto en corto plazo. No, o sea, definitivo. Cada día se empeora más la situación. Pero, ¿cómo Ucrania va a pagarle? O sea, claro,
yo no te doy dinero porque sí, porque tú eres lindo y porque te están atacando, bendito. Bueno, Porque si fuera por eso, hace rato todos estos países se hubieran metido a Haití y hubieran cogido a todos estos claro. títeres que están saqueando Haití, que son la misma gente del mismo Haití, y cogiendo y matando a todo el mundo entre ellos ahí, todas estas guerrillas y toda esta mierda, se hubiera metido. La única razón por la cual ninguno de estos países se mete es porque en Haití no hay nada de interés económico para estos países. Así que tú te das cuenta, Haití es el ejemplo más claro para que te des cuenta que a las grandes naciones no les importa nada. Solamente si hay intereses económicos, yo te puedo ayudar. Y en Haití no hay intereses económicos, así que cáguense literalmente en su madre. Suena horrible, pero es la verdad y es claramente el mensaje que nos está enviando a todos nosotros. Porque como de repente aparecen miles de millones de dólares para ayudar a Ucrania, pero no puede aparecer, yo creo que menos de la mitad del dinero para poder ayudar a Haití. No, para Haití no parece una peseta ni una ficha suelta. Pero esto es parte de la estrategia, hermano, ¿no? Es parte de cómo tú manejas los hilos del destino para los países o la forma o manera en que cada país puede entrar dentro de este ajedrez internacional. Ucrania está pagando, según los ucranianos, ellos están pagando con sangre la seguridad de Europa, que ha sido el discurso de Zelensky. Si tú ves el discurso de Zelensky a cada rato, ¿qué le dice a la OTAN? ¿Qué le dice a la Unión Europea? ¿Qué le dice a Estados Unidos? Nosotros somos la contingencia, quienes aguantamos a que Rusia no llegue acá. La guerra de Europa la estamos peleando nosotros. Si nosotros caemos, ustedes van a caer. Así que nuestra gente está muriendo ahí pagando lo que ustedes nos están enviando porque estamos peleando por ustedes. Por eso se le llama esto una guerra proxy, donde los países de la OTAN están peleando por usando soldados ucranianos. Claro, ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que cuando se reconstruya aquello, lo van a hacer con un sinnúmero de miles de millones de dólares que hay de fondos congelados de Rusia, que están en Estados Unidos y Europa. Ese dinero que es de Rusia, se lo van a confiscar obviamente y lo van a usar para, óyeme, olvídate de los tratados internacionales, olvídate de las leyes internacionales. Se dinero de qué? O sea, ¿por qué Rusia tiene ese dinero? Inversiones, Okay. negocios, deudas, de todo. Acuérdate que antes de esto, Rusia obviamente tenía negocios con todos ellos, con Estados Unidos, con Europa, gas, petróleo y otros productos, granos, maíz, cebada, etcétera, lo que tú quieras. Esa es la economía internacional, pero todos esos fondos, en alguna medida, van a ser confiscados. Olvídate de las leyes, el que hace la ley hace la trampa, olvídate de las leyes que pueden haber, que pueden decir que no. Y con eso van a invertir allí. Pero aquí viene el detalle. ¿Quiénes van a construir? Pues las corporaciones occidentales, Estados Unidos, ingenieros alemanes, y por ahí sigue añadiendo la lista, noruegos de tal cosa, suecos de tal cosa, ¿ves? Y crean una economía allí. Claro, y ganan, que fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí entonces que viene la famosa, el famoso refrán o la famosa idea esta de que las guerras existen para mover la economía. Claro. Hay guerra. Es una cabronada. Por eso es que. Todo el sentido de la palabra. Oye. Que mueran miles de personas para poder correr una economía. Es para mí. Wow. Señores, o sea, hay gente que yo cojo y voy ahora y te pego un tiro. Yo voy para la cárcel. Claro. Y estos tipos matan a mansalva por dinero. Bueno. Pero, y no pasa absolutamente nada. Hay presidentes, caballo, que hoy están viejos retirados, echados para atrás, que mataron a miles de millones de personas y no les pasó absolutamente nada. Bueno, los hombres más conocidos, los políticos más conocidos del siglo XX, todos eran genocidas. Todos. No importa la bandera que tuviesen. Todos son todos. Dime los nombres. Bueno, todos los presidentes estadounidenses que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y la Primera. En la Segunda Guerra Mundial hubo dos. Uno que murió primero, obviamente, Roosevelt, y el otro que se quedó, que fue el que dio la orden para que se tiraran las dos bombas nucleares, que fue Truman. Mao Zedong, un asesino de su propia gente, más de 50 millones, mi hermano, ¿ok? Stalin, ¿quién duda? Ni siquiera los comunistas se atreven a dudarle que Stalin era un loco y que sobre todo era un genocida que mató millones y millones y millones y millones de rusos, judíos, gitanos y todo lo que había en el medio. A sus propios colaboradores los mandaba a fusilar. A sus ayudantes, al que fuera, más a sus amigos. No creía ni en él mismo. ¿Ok? Stalin. Puedes seguir por ahí buscando por Adolf Hitler, por darte que es el que todo el mundo quema, pero Hitler mató menos gente que Stalin y Mao Zedong, lo sabía, ¿verdad? ¿En serio? Que claro. Le mató millones de judíos. Oye, o sea, estamos hablando de pero tú puedes hablar de 6 millones, tú puedes hablar de 8 millones, pero cuando tú hablas de que matas 50 millones, de que matas 80 millones de seres humanos,
Pol Pot allá en Camboya, casi 2 millones de personas. O sea, sigue buscando. Empieza a buscar los líderes, te das cuenta, son psicópatas, elemental, son psicópatas. Pero eso es la gente que gobierna el mundo y son la gente que nos lleva a las guerras. Recuerde que hay un esquema que la gente tiene que entender. Simple. Esto es un menor de 4 años hasta un mayor de 90. Economía. Economía es igual a política. Y la política es igual a guerra. La guerra es la política por otros medios. Y la economía es la política aplicada. Así que las tres cosas al final del camino son exactamente lo mismo. Por política y economía tú vas a las guerras y provocas guerra. Hay algo que se me quedó, quería contestarte de la visita de Joe Biden, no solamente a Ucrania, sino obviamente a Polonia, que fue después. Joe Biden el año pasado estuvo en Polonia también y dio otro discurso que dijo que había que sacar a Putin del medio, que había que eliminarlo, cuando Putin había invadido obviamente a Ucrania. Pero en este viaje hay que ver cómo es que se dan dizque las coincidencias, que no son coincidencias. ¿Qué fue lo que estaba dando Putin precisamente el día que fue el presidente Joe Biden allá a dar su discurso a Kiev, a Ucrania, y luego a Polonia a dar otro segundo discurso, apoyando el primero? Putin estaba dando el discurso de Estado, ¿ok? El discurso anual que da al país, ¿ok? El Estado de la Nación. Quería matarlo y desviar la atención. Pues claro, ambos, era tú sabes, claro, de ambos, un careo sin estar uno frente al otro. ¿Okay? Careo de poder. Claro, pulseo nuevamente. Esto se trata todo, es la psicología de masa que juega aquí. Pues bien, pues simplemente, Putin, ¿qué hizo? Putin, para dar algo, tratar de dar un uppercut, ¿no? Tratar de dar un golpe de abajo para arriba, pues dijo que se retiraba del tratado de armas estratégicas. Sí, lo leí. El último tratado que queda de armas nucleares entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Titular bastante cagante, por cierto. Sí, pero eso fue, qué sé yo, un golpe de pecho. Pantomima, porque unas horas después, vea si es o no es así, unas horas después aparece, ¿no?, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Lavrov y toda esta gente diciendo, espérate. No, lo que dijo es que nos retirábamos de eso, pero está vigente todavía y hasta el 2026 vamos a seguir las instrucciones y vamos a seguir obviamente el acuerdo. O sea que fue un bluff elemental, fue un bluff. Esto es la política. La política es demagogia, hermano. Es engañar, es jugar con las palabras, medias verdades. Tratar de aparentar algo en un momento dado. Es como se juega. Son actores los políticos. Y él tiene que actuar para su gente en Rusia. Lo hemos dicho muchas veces. Tiene que convencer a los rusos de que él es el hombre duro, que está bajo control, que todo está bajo su control. Que no está enfermo, como dicen, que está duro, que está, o sea, que tiene control. Sí, porque es un Napoleón de la vida. No, sí, cuando tú te muestras un presidente débil ante tu nación, obviamente tienes todas las de perder. Por eso es que Biden también hace todos estos espectáculos, porque en sus últimos tiempos de vida útil política y de vida biológica, porque obviamente está muy mayor ya, pues él da todos estos brincos. Acuérdate que Putin tiene 70 años ya. O sea, Putin no es un tampoco teenager. Un baby. No, un baby. Y él quiere seguir por lo menos 10 años más allí. O sea, que quiere llegar a los 80, quiere llegar allí. El poder es enfermizo. Aunque esté cagalitroso, él quiere llegar allí, tú sabes. No es fácil. No, el poder embriaga, definitivamente. O sea, dicen algunos, ¿verdad?, que el poder por el poder corrompe. Pero la realidad es que una vez tú pruebas ese elixir, que es como el elixir de los dioses, ¿no? Es como la ambrosía que toman los dioses griegos y romanos, pues la gente se seduce. Por eso tú ves que son muy pocos los políticos que quieren abandonar el poder, Molusco. Mírate, ejemplos tienes en Cuba, los tienes en Nicaragua, donde quiera que haya algo que sea autócrata, que sea un dictador, que sea el que quiera, no abandone el poder. Hay que limpiarlo, hay que darle un golpe de Estado, hay que eliminarlo para sacarlos del poder. Se rumora dentro de las informaciones que salen que Rusia empezó a hacer diferentes prácticas con misiles mientras estaba Joe Biden en Ucrania. ¿Esto es cierto? Bueno, han salido un par de publicaciones, algunas de CNN, pero yo CNN lo cojo con pinza, como cojo con pinza de CNN está últimamente, bueno, últimamente no lleva años en ese trote. En la vuelta amarillista y que pues... Sí. Pero tienen credibilidad ante las naciones, o sea, pero bueno, a veces están al garete. Fox es igual de paquetera, o sea, todos son la misma cosa. Muy difícil porque todas tienen líneas editoriales que obviamente van con unos intereses políticos y económicos y a eso responden. Y lógicamente a esas líneas editoriales responden también los sponsors, ¿no? Los que dan el dinero, los que invierten en anuncios, etcétera, porque la noticia es negocio. Pero
lo que indicó fue que se intentó probar unos misiles que fallaron, misiles intercontinentales para hacer un gesto de fuerza ante la visita en la región de Biden allá en Ucrania, y que alegadamente el misil que iban a probar, un nuevo misil, a lo mejor era un Satán de estos nuevos que ellos tienen, falló. Y que por eso pues no se le dio exposición porque falló, alegadamente. Y esa es la noticia que ha corrido. Si es cierto o no es cierto, lo desconozco, habría que verificarlo en otras fuentes. ¿Cuál es tu teoría sobre todo? O sea, yo quiero que tú me expliques la teoría de Andrew Álvarez sobre todo, que es todo, el universo. Déjame terminar de tú sabes, desarrollar la pregunta. Dale, tengo un enredo cabrón en mi mente. No, o sea, hay veces que, por ejemplo, estaba hablando con un amigo que me dice, yo no sabía esta historia, si tú la sabes me la puedes decir. Okay. Que una vez, era una película. Me estaba hablando de una película. Okay. Porque todo surge de las guerras provocadas. Estábamos hablando hace unos segundos atrás. Sí. De las guerras provocadas por economía, de las guerras provocadas por X o Y razón. Y había una película, no recuerdo el actor, que hizo una película donde contratan supuestamente a este director de cine para que le haga creer a las naciones que hay una guerra. Y es una guerra simplemente de imágenes. Porque en aquel momento no había redes sociales, una película, no recuerdo el nombre, si alguien la sabe dentro de la gente que... alguien lo sabrá. Alguien lo sabrá. Donde este director de cine lo contratan para que cree esta supuesta guerra en la imaginación de la gente, ¿no? Y entonces, basado en eso, es como una crítica grande a que estas grandes naciones crean guerras, matan y muere gente de verdad. Eso es así. Por sus propios intereses. Ahora mismo estamos ahora en Kiev, eso está destruido allí. Yo no sé cómo carajos ellos viven, yo no sé cómo corre la economía de Ucrania, yo no sé cómo están los niños allí, yo no sé si ellos van a la escuela, yo no sé cómo están los hospitales. Y cuando yo realmente empiezo a analizar todo, digo, Dios mío, obviamente yo estoy en un lugar donde, pues, bueno, aquí la salud está jodida y la seguridad también y un montón de mierda en Puerto Rico, pero hay. Es tolerable. No tengo ahora mismo, no estoy en un lugar y de repente pasa un misil y me destruye el hospital que tengo al lado. O sea, está cabrón pensar que todo esto es creado por un fin económico y a su vez niños, mujeres y personas inocentes mueren porque simplemente a estos tipos les importa un carajo la vida de nadie, pero lo único que les importa es tener el fucking poder. Y a mí eso me resulta bien encojonante y una gran impotencia de cierta manera. Caballo, por eso yo también reconozco que hay mucha gente que se desconecta del mundo full, aunque muchas veces tú dices que no se desconecten, Andrew, pero también hay veces que hay gente que se desconecta porque es que muchas veces, ¿qué diferente yo puedo hacer? Bueno, a veces es bueno desconectarse por un rato, no todo el tiempo porque te enajenas y se te fue el cerebro y olvídate para el manicomio o para el centro psiquiátrico. Pero la realidad que podemos plantear aquí es que sí se ha hecho guerra publicitaria y se han creado también imágenes de guerra. Me explico, oye, el Lusitania. Lusitania lo hundieron y provocó la Primera Guerra Mundial donde Estados Unidos se metió. Es un barco de pasajeros. ¿En dónde? El Lusitania. Lo hundieron en la Primera Guerra Mundial. Lo hundieron. Y se formó una guerra porque hundieron Lusitania. ¿Qué hicieron? En aquel entonces, ¿te acuerdas que el cine era mudo? Y se hacían películas. Pues bueno, los cines en Estados Unidos se puso el hundimiento de Lusitania. Cogieron unos actores, tírense al agua, cogieron unos botes salvavidas, gente ahogándose. Y estas son las imágenes en el cine del Lusitania, el ataque de un submarino alemán. Y la gente ahogando, y la gente, ¡ah! Venganza, como las Torres Gemelas. Venganza, Lusitania. Entonces, Teddy Roosevelt, ¿no? Que es el emblemático presidente de los Estados Unidos de finales del siglo XIX, y principio del siglo XX, que tenía los espejuelitos, que era un aventurero, que fue el que abrió el primer parque nacional en los Estados Unidos, que fue a luchar a Cuba en la invasión de Estados Unidos a la guerra hispanoamericana, bla, bla, bla. No fue a ninguna guerra ni nada. Eran fotos que hacían y lo ponían en posiciones, y como el gran machaján de la película, el héroe americano, etc. Dándote ejemplos acá, de cómo se hacen imágenes. Como este tipo de imágenes, todos los países, en alguna medida, que han sido potencias militares, han creado propaganda ficticia sobre una guerra o sobre las razones para la guerra. De la misma manera que en estos momentos, mis amigos, Ucrania tiene una versión, Rusia tiene otra versión del por qué comenzó la guerra.
Si usted quiere creer la versión rusa, pues eche la culpa, obviamente, directamente a la OTAN, si usted quiere que es la OTAN, Occidente. Si usted cree la versión ucraniana, pues diga que entonces los rusos se han querido apoderar, como es el plan manifestado por Putin, porque lo ha dicho él con su boca de comer, es o no es así, no lo digo yo, lo ha dicho él, que obviamente hay una Rusia histórica, hay una Rusia que hay nuevamente tener los territorios históricos y donde ha dicho no una vez, y lo dijo en el pasado discurso, busque, Ucrania es ese territorio histórico que nos pertenece. Así que los pactos o tratados de independencia de Ucrania se anulan desde el punto de vista de la política de Putin y del Kremlin. Elemental, verifique y ahí va a llegar a sus conclusiones para que despierte durmiente. Y nos dejemos de publicidad de un lado, propaganda del otro. La guerra es mala, no importa cómo la llames ni quién la pelee. Muere gente que no tiene que morir. Mueren jóvenes. Y los que mandan a matar gente y los que están en el poder, sea en Moscú, sea en Washington, sea allá en Beijing, o donde quiera que esté, en Berlín, o donde quiera que rayos estén metidos, o en Londres. La realidad es que para ellos las bajas son un número. La gente no es gente, son números, estadísticas. ¿Me entiendes? Ellos no ven, inclusive su propia gente es un número y estadística. Y lo puedes ver en cualquier país de Latinoamérica, del mundo, de África, de Asia, de Europa o aquí en la isla de Puerto Rico, donde realmente para los gobernantes y los secretarios de diferentes departamentos simplemente ven a la gente como un número. Es un número. Dimos tantas ayudas, tantas cosas, pero el individuo como tal no existe. Por ende, el dolor de ese individuo no es recíproco. ¿Me explico? No hay empatía con el que sufre y que está fastidiado. Así que los grandes consorcios del planeta trabajan por su cuenta, contaminan lo que le da la gana y que le importa a nadie. Y los grandes poderes económicos, políticos y militares hacen sus guerras porque es inversión. Y la gente a veces parecen pérdidas, pero para algunos de ellos las pérdidas humanas, las bajas, son ganancias. Y aquí es donde usted tiene que entrar en otra esfera de pensamiento que no es la que usted tiene. Son ganancias. Claro, no es lo que usted piensa, no es como usted está educado, usted está desenfocado, por eso es que no entiende el mundo en que vive, por eso no entiende los grandes poderes, cómo es que menean los hilos, como dije hace un rato, del destino, y cómo quieren obviamente el control mundial, cómo es que se propaga este control y de qué manera y qué forma juegan tras bastidores, lo que usted se supone no deba saber, porque su mentalidad usted no lo va a entender. Por eso usted pregunta, oye, pero ¿por qué esto y esto? Porque nuevamente los seres humanos son fichas de inversión, de ganancia y pérdida. Muriendo tanta cantidad de gente, ganan otros. Por eso es que para algunas de las agendas que ha habido, estas agendas que ha habido a través de décadas de reducir la población mundial, para ellos no hay ningún problema que hayan grandes bajas, para ellos no hay ningún problema que hayan grandes hambrunas, para ellos no hay ningún problema que hayan epidemias o pandemias en países que obviamente, pues, lamentablemente son para ellos no una carga, no, son un lastre, porque no son productivos. Como es Haití, que es un lastre, y el que pues las ayudas son limitadas porque realmente para ellos no vale la pena invertir allí, como dijiste hace un rato. Y Haití es solamente un ejemplo. Vamos a darle la vuelta al mundo y vamos a encontrar sobre 100 países que están en esa situación. Tal vez no tan terrible, pero en ese proceso de pobreza, hambre, destrucción y pérdida continua. Hay gente que lo puede entender, Andrew, pero cuesta digerirlo, cuesta internalizar la verdad. Esa verdad. Bueno, eso cuesta. Eso es una cara de la verdad. Una cara, sí. Una cara. Yo creo que ni nadie tiene la verdad. No. Bueno, existe. Hay que preguntarse, ¿existe la verdad realmente? ¿O es todo siempre una mentira? Es una buena pregunta. ¿Existe la verdad realmente? Yo claro que no existe la verdad realmente. What the Dog se llama la película. Uh-huh. Es una película donde contratan a este director de cine a fingir una guerra. Móntame una guerra para que la gente, para poder mover la economía. Tengo que verla, yo no la he visto. Me dicen que es increíble. Es una película bastante vieja. What the Dog se llama, así que se la recomiendo. Ok, hablemos. A mí la guerra a mí estos temas me molestan muchísimo. Obviamente el mundo no es Disney World. El mundo no es Disney World y Mickey Mouse salvando en la entrada con la Cenicienta y esa vuelta no es. Oye, la gente se da cuenta que no es Disney World cuando cae en desgracia. Cuando te matan un hermano, te matan a tu papá, ¿ok? Te matan a un hijo. Ahí se te van las canicas para otro lado. Ahí ya el mundo no es, tú sabes, maravillas, rosas, angelitos que vienen. Cuando la gente ve la desgracia de frente, ahí se da cuenta que el mundo es real y es pesado, y es duro, es duro. Hay gente que entonces huye del mundo y se convierte en escapista.
y se van a otra cosa. O sea, hay quien obviamente, pues... Y no lo juzgo. No, porque es que el dolor es muy grande. Y cuando lo has perdido todo, cuando has perdido tu casa, un desastre, se fue la casa, hermano, una inundación, un terremoto, no tengo nada, no tengo techo. Pues me doy cuenta que el mundo, mira, me tocó, me llegó la onda de impacto. Mientras tanto, y tú vives en tu esfera de confort y estás bien, tienes carro, qué sé yo, tienes trabajo, tienes todo chulo al día, pues bien, te diagnostican un cáncer o un SIDA, y el mundo cambió de nuevo. Todo está aquí en la cabeza como tú lo calibres. La realidad es que el mundo es lo que es y algunos tienen, entre comillas, disque suerte, eso yo lo pongo en duda a veces, y otros pues lamentablemente pues no tienen ninguna. Hay unas películas, yo este fin de semana, vamos a hablar de la bola esa de hierro que encontraron en las costas de Japón ahora, pero hay una película que vi, la última que hizo Will Smith, que se llama Emancipation, que está en Apple TV Plus, se la recomiendo a la gente. Yo me tiré una dosis este fin de semana de historias de esclavos. Y cuando tú sabes que la esclavitud existió, pero cuando y puedes ver películas y documentales de Malcolm X y de toda esa vuelta y chévere, pero cuando empiezas a segregarlo un poquito más, a profundizar un poquito más de cada historia, esta de Emancipation, que existió el tipo que interpreta a Will Smith, que es una película increíble. Will Smith hace un papelón increíble. O sea, que la mejor noche que Will Smith tuvo fue cuando le pegó la galleta a este cabrón. Pero Spoiler. No, la galleta que le pegó en el Oscar. Bueno, sí. Noche. Bueno, sí, Will Smith, una bestia. Sí. Y también me tiré... es que el mundo ha sido una mierda. Es que me tiré también la historia de Bill Russell, el de los Boston Celtics. Sí. Yo soy fanático de los Boston Celtics, yo no viví esa época y de este documental me lo quiero tirar, me lo tiré de un día. Entonces me tiré esta dosis de esclavitud, pero cabrón, salí con tanta molestia y dolor y encabronamiento. Y decía, y ver a Shaquille O'Neal que en el mismo documental le dice, mano, yo no viví esto. O sea, yo no sé lo que es llegar a una cancha y que me griten por ser negro. Yo no sé lo que es llegar a un lugar y que la gente se baje. Yo no sé lo que es montarme una guagua y decir, párate porque se tiene que sentar un blanco. Yo no sé esto. Bill Russell lo vivió. Entonces, todas estas cosas cuando tú las ves, cuando tú ves lo de Emancipation, diablo, mano. Andrew, este mundo ha sido una verdadera mierda y las luchas grandes que han tenido que tener mucha gente para poder tener el mundo que vivimos hoy. Que el mundo que vivimos hoy es una mierda. Porque la gente se sigue quejando, pero el mundo de hace era peor. Era peor. O sea, era mucho peor. No habían derechos civiles, no habían derechos humanos, había racismo imperante. Estaba saliendo Occidente de los primeros 100 años de... El de Netflix, el de Bill Russell, porque me están preguntando. Los primeros 100 años que están saliendo de esclavitud. Hay otra película que es muy buena, deberías ver, que es la fundamento de todas estas cosas. Yo después de viejo me he puesto como que... Ponte a buscar una serie vieja. Hay una serie vieja que se llama Roots. Raíces, Roots, y habla de Kunta Kinte, de la vida real. Kunta Kinte fue un esclavo africano que llegó acá y de hecho se fugaba y quería ser, porque él era de la realeza y él quería ser libre, quería volver a su tierra y le cortaron los pies para que no pudiera huir. Roots trata de la familia de Kunta Kinte, de que él llegó a América hasta sus descendientes en la actualidad en Estados Unidos. Su familia, cómo crecieron, cómo se adaptaron y pasaron por toda esa etapa. Ahora, hay una película, ya que te gusta el baloncesto, se llama Root of Glory. Esa misma, Roots. ¿Ok? Wow. Esa serie. Okay. Esa serie fue impactante y de ahí para acá empezaron a salir otras poco a poco. Pues mira, la Ruta de la Gloria, Root of Glory, es una serie sobre el primer equipo de negros en el baloncesto universitario en Estados Unidos. ¿Ok? En los años 60, principios de 60. El primer equipo que tuvo un cuadro completo de jugadores afroamericanos y fue allá en El Paso, Texas. Y cómo ganaron el primer año el campeonato en las universidades de primera división en Estados Unidos. Cómo lo ganaron el primer año que compitieron. Y de ahí salieron algunos de ellos para NBA. Y eran jugadores de racismo, cómo los perseguían, cómo les tiraban botellas en las canchas, los escupían, cómo en los moteles que se quedaba el equipito entraban mientras ellos estaban jugando y les rompían la ropa y les pintaban todas las paredes, negros, cerdos, de todo. Bill Russell vivió eso. Pues como lo vivió Bill Russell, lo vivió este equipo de muchachos de universidad. Como te he dicho, que algunos terminaron en NBA. O sea, que te das cuenta del racismo. En el béisbol fue igual. O sea, había una liga que era la Liga de los Negros en el béisbol, que no se les permitía jugar en Grandes Ligas. Cuando Baby Ruth y toda esa gente, no había un negro en Grandes Ligas.
No se permitía jugar allí. De hecho, los puertorriqueños tampoco jugaban. Muchos puertorriqueños que habían aquí jugaban, como Rubén Gómez, en la Liga de los Negros. Bueno, las historias de Roberto Clemente también estuvieron fuertes. Clemente jugó un momento dado donde el racismo estaba cabrón en Estados Unidos. Claro, Roberto Clemente. Negro y latino. Y latino, no. Boricua, imagínate, puertorriqueño. O sea, cabrón, la combinación perfecta para joder. Lo que pasa es que Clemente, aparte es un ícono del deporte y de todo lo que tú quieras decir, porque tú no vas a encontrar prácticamente a nadie en este mundo que diga algo negativo de Roberto Clemente. La realidad de Clemente es 1 en 1.000.000 o 1 en 1.000.000.000, que sé decirte yo, no sabría decirte que era mi héroe cuando yo era niño, que yo lo vi jugar aquí con los Senadores de San Juan y con los Cangrejeros de Santurce, yo era chiquito. Y aunque yo no era fanático de ese equipo, yo era fanático de Ponce, pero lo admiraba a él porque es que era fascinante verlo. Su estilo, su elegancia, cuando fildeaba de canasta, el brazo que tenía un cañón. Yo hoy en día no veo brazos como ese, esa habilidad, su corrido de base, su bateo, todo, la personalidad. Tipo callado, no era un tipo exagerado, ni esos guilles que hoy en día se tienen. No. Y un tipo educado. O sea, yo me acuerdo que los racistas en aquel tiempo, para que tú veas cómo es que hablaba la gente, lo que pasa es que Clemente es un negro pulido. Wow. Es un negro pulido. Es perfilado, ¿viste? No es un negro, no, es perfilado, es pulido. Tú te das cuenta, obviamente, cómo es que estaba la palabra en la boca de la gente, sí, de racismo y todo. Sí. Digo, da lo mismo, negro, blanco, amarillo, lo que seamos, ¿verdad? Sí. Pero ese es el reflejo, ¿no? de la sociedad antaño que ha sido así. Porque hay países en Latinoamérica que tú prácticamente no encuentras negros. Yo recuerdo en Chile casi no hay negros. Se los tienes en Perú, pero en Chile casi no hay. Y yo tenía un amigo mío, que era profesor en la universidad también, compañero, que cuando iba a Chile la gente lo tocaba. Porque decían ellos que daba y qué suerte tocarlo. Como no los había en las calles, pues cuando él caminaba en las calles, venía y veía que la gente lo tocaba y decía, ¿qué pasa? Dice, por suerte que lo estamos tocando. Tú veas. ¿Qué cojones? Y en otras partes, el mundo es el mundo. Carajo, también así que me está tocando todo el mundo. Ahora tú vas con la piel quemadita a Noruega, a Islandia, a Suecia, y tú eres un sex symbol. Ok. Allá somos sex symbols los latinos. O sea, para allá, vete y te ven más quemadito. Una sombreadita, vete para la playita. Sí, no te ven hincho y así te ven y tú eres un sex symbol allá. Bueno. Vamos a hablar de Japón. Que este es nuestro último. Señores, yo me pongo en estos podcasts, con términos, tú sabes, para verme profesional. Vamos con este último tópico. Dale, Jorge. Ahora Andrew, hablemos de Japón. Una bola gigante de hierro fue encontrada en las costas. Las imágenes las estamos viendo infinidad de veces a través de todos los medios, incluso a través de mi cuenta de Instagram, que siempre invito a la gente que me sigue en mi cuenta de Instagram, Molusco, yo soy Molusco en Instagram, Noticias Molusco en Instagram y también Molusco TV en Facebook. Ahí yo pongo todas las noticias, desde música urbana hasta los conflictos bélicos que ocurren entre Ucrania y Rusia y lo que está pasando en Estados Unidos. Pongo de todo. Ahí el mejor resumen lo tienes en Yo Soy Molusco en Instagram, Molusco TV en Facebook y también Noticias Molusco en Instagram. Ok, háblame un poco sobre esto. ¿Qué es esta bola? Bueno, nada extraordinario. Es que la prensa es amarillista y sacan las cosas de contexto. Mira, hermano, el océano y el mar trae de todo a las orillas. De todo. Tú encuentras de todo. Desde basura, lo que tú quieras, restos de embarcaciones, naufragios, muertos, de todo trae el océano, ¿verdad? Recientemente hubo un tifón por esa región, en Asia. Pasó un gran huracán por aquella región, que para ellos son tifones. Y hay que recordar también que continuamente Corea del Norte está tirando misiles al mar de Japón. Elemental. ¿A qué vamos? Esto que vemos, esa esfera metálica, obviamente tiene que flotar. Porque si fuera pesada, no iba a salir a la orilla, se iba a quedar en el fondo marino. Básico. Así que flota, así que no es tan pesada. Obviamente es hueca. Es muy similar a lo que usan los tanques, por ejemplo, los tanques de combustible de los misiles que se tiran. Hay tanques de combustible que tienen esa forma precisamente. Pero esto es un poquito más grande, ¿verdad? Tendría que ser tal vez uno de esos misiles de largo alcance que ha probado Corea, si es que es un tanque finalmente. También se parece mucho a las boyas gigantescas que hay, por ejemplo, en ciertas zonas donde hay tráfico, por ejemplo, petrolero, de barcos petroleros. Con estos tifones, estos huracanes, las arrancan y las llevan a las orillas de los mares. Hemos visto esto y si usted hace un search, te invito a un search y busca cuántas de estas esferas de diferentes formas, tamaño y manera han llegado a las costas de California, a las costas de Australia, a las costas de Sudamérica, ¿ok? A las costas de Japón, a Filipinas, a todas esas costas llegan
y son piezas en ocasiones. En ocasiones hay basura espacial también que cae, restos de satélites que caen. No es nada de otro planeta. No es el Atlantis, no es Namor que está allá abajo, ni Aquaman. O sea, no es ninguno de esos cuentos. Vamos a hablar cómo es ser realista. Obviamente enviar un equipo especial para revisar lo que era, a ver si tenía tóxicos, contaminantes o radiación. Porque como te he dicho, hay precisamente tanques que tienen esa forma esférica de misiles que se disparan. ¿Cómo? Hay boyas de esa manera, boyas submarinas abajo, como hay boyas obviamente que llegan a las orillas, como hay minas explosivas también. Y las minas tienen esa forma, hay minas que han sido plantadas en diferentes regiones y nuevamente si pasa un huracán, hay un fenómeno natural, las puede arrancar aunque estén ahí inclusive desde la Segunda Guerra Mundial y pueden llegar a las costas, ¿ok? Las minas marinas. Así que puede haber un sinnúmero de cosas en el catálogo que podrían explicar esto, pero no es una nave de otro planeta, no es una cosa desconocida de otro mundo, no llegó a través de un umbral dimensional, ni ningún cuento de esto que la gente se pone a tripear en Conflake. Tú sabes que, bueno, lo hemos visto en películas y eso, pero de repente dentro del análisis no podemos hablar de que posiblemente el mismo Japón lo puso allí simplemente para llamar la atención y echarle la culpa a alguien. Esto ha pasado en otros países. Bueno, pero la realidad es que eso que llegó allí aparentemente no es un arma, aparentemente, o tal vez fue parte de un arma, no lo sabemos. No sé, Japón tiene muchas cosas, ¿verdad?, que puede hacer para llamar la atención. Está haciendo maniobras, obviamente, conjuntas con los Estados Unidos en estos días de defensa. Hay una crisis en esa región de seguridad donde se señala no solamente a Corea del Norte, sino a China como parte de la crisis de seguridad que Japón está enfrentando, y Japón junto con Australia, con Estados Unidos, y aunque no lo creas, la India, que está en contra obviamente de cualquier posición que pueda tener militar la República Popular de China en el Índico específicamente. Pueden haber muchos componentes. ¿Quién sabe? Oye, también ha habido, hablando de películas y de estas cosas que tú mencionas, también ha habido cosas que han aparecido que han sido promoción de películas y han aparecido en lugares. Inclusive, yo tengo un video de la época prerevolucionaria cubana, es decir, antes que Fidel en el 59 tomara el poder de La Habana. Todavía estaba Fidel, yo creo que no había ni comenzado siquiera en la Sierra Maestra, a principios de los años 50. Hay un video que se hizo allá, bueno, hoy en día no es viral porque no había ni internet ni nada, pero construyeron un platillo volador y lo pusieron en Cuba, en La Habana, en un parque, por la noche, que nadie lo vio. Cuando amaneció estaba esa cosa allí con luces y empezó a llegar la prensa. Llegaron los marcianos, y eso estaba en boga, era la moda de la época. Y vinieron miles y miles de gente en Cuba y rodearon el platillo volador ese. Y a una hora específica se abrió la compuerta y salieron por los artistas de la radio, el Molusco de la época en Cuba, el Rocky de la época en Cuba, y toda esta gente salió por ahí, era un vacilón. O sea, que era un Stone entonces. Sí, pero hicieron toda la gente en las noticias. Digo, raro, aquí no se le ocurrió a nadie hacer algo así, pero obviamente eso es los 50. Lo que te quiero decir es que a veces aparecen piezas que se usan inclusive para películas o eventos que se crean para llamar la atención, sea publicitario para una película. Ese es otro ángulo. Claro, no creo que sea lo de Japón. Si Japón hizo esto o no lo hizo, lo desconozco también, pero una posibilidad. Ahorita dijiste que lo de Japón lo ibas a enlazar con otra cosa de lo que está pasando en el mundo. ¿Con qué era? Precisamente con todas las cosas que aparecen en las orillas del mar. Okay. Aquí en Puerto Rico, para ponernos siempre aquí en cuenta nosotros, para que no digan que no cuando sí, aquí aparecían también, pero aparecían a veces torpedos y misiles de la Marina en las playas de Naguabo, en las playas de Yabucoa. Y hubo accidentes. Vaya a la hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico y busque la década de los 60, porque hubo gente que murió, que no sabían eso, que había llegado a la playa, se ponían a jugar muchachitos y niños. Como había niños que brincaban en Campamento Santiago, se metían por los alandres de púa, llegaban allá, encontraban granadas, se ponían a jugar con las granadas y la granada explotaba. Uy. Eso pasó en Puerto Rico. La memoria histórica de puertorriqueño está corta y como estas cosas no le dan destaque. Pero como yo estudié todo eso, pues le puedo hablar con propiedad de ese asunto en particular. Lo que llegaban a las costas de Puerto Rico, parte de las maniobras de la Marina de guerra del polígono, y lo que quedaba a veces tirado allí en el Campamento Santiago, sea por el Ejército de la Reserva, o sea por la Guardia Nacional o quien sea, y los accidentes que hubo con niños en la década de los 60. No uno, no dos. Bastante. Andrew, antes de cerrar, que no concluimos este tema, no tuvimos la oportunidad de hablar. Joe Biden hizo una conferencia de prensa diciendo que eran los objetos voladores no identificados, los que destruyó. Resulta que son supuestamente compañías estudiando el clima y toda la vuelta. Yo pregunto, porque realmente las teorías de conspiración pues,
a la gente le encantan las teorías de conspiración. Estaban pasando muchas cosas en el mundo en aquel momento y mucha gente entiende que esto fue una noticia programada para distraer al mundo en esto de los marcianos y en estos objetos voladores identificados, mientras backstage ocurrían otras cosas. O sea, hablamos un poco sobre esto. Yo no recuerdo qué estaba pasando en ese momento en el mundo, pero... el presidente ni el Pentágono hablaron de extraterrestres nunca, ni de marcianos. Vamos a hacer la salvedad, esa es la gente por ahí inventando lo que no sabe y ya tú sabes, hablando de chivo. Por otro lado, lo que había ocurrido en ese momento era que cuando derribaron el primer globo, el globo chino, el oficial, porque los demás globos, yo te había dicho que hay miles de globos volando en el cielo de Estados Unidos, que había compañía de medio mundo, y al final fue eso exactamente. No fue una nave de otro planeta, como algunos que están inventándose un nuevo caso Roswell, otro cuento de loco. La realidad, y hay que decirlo como es, la realidad, el día 3, el día antes del derribo, pues hubo un accidente con un tren allá en Ohio, ¿no? En el área de Palestine, en Ohio. Y 50 carriles, 50, mejor dicho, vagones, se descarrilaron con químicos de todas clases, ¿no? Cloruro de vinil y otros tipos de elementos peligrosísimos, ¿no? Que prueban fosfatos y que producen... Había una persona grabando con el cristal abajo, caballo, no tenía que estar... Pues, tendrá efectos secundarios. Hubo un incendio allí, luego llegaron los escuadrones especiales que tiene la EPA en Estados Unidos para accidentes radiológicos, químicos o biológicos. Quemaron selectivamente algunas zonas, algunos lugares donde habían químicos, produjo una nube tóxica y eso ocurrió el día 3. Todo eso estuvo el día 3, el 4, el 5, varios días en ese evento mientras pasaba el globito. Hubo también otro accidente en Arizona que se volcó un camión con químicos, pero eso pasa cada rato, hombre. De hecho, hubo un estallido hace unos días en una metalúrgica allá en Ohio también, otro accidente que afectó a los trabajadores. Y ha habido otros trenes que se han descarrilado. No es la primera vez. Esto pasa cada rato. Lo que pasa es que salió una película que la gente empezó a hablar de eso. No, que es una película que trata de eso, de que iba a haber White Sound, creo que se llamaba, que esa película habla de que un tren se iba a descarrilar y medio mundo más. Mira, ese tipo de guión, ciencia ficción, se ha hecho en películas muchas veces en Estados Unidos. Pero aparte de la ficción de que se oculta algo o no un accidente, ha habido accidentes en Estados Unidos, inclusive militares. Ha habido accidentes en bases militares, ha habido accidentes en silos nucleares, ha habido cosas que se ha tratado de mantener en secreto mientras se resuelve, que viene a conocerse años después, décadas después de que hubo ese accidente, ¿ok? Ha habido lugares que han sido bloqueados, carreteras y todo, porque ha habido, ¿no?, un derrame tóxico en algún momento. Ha habido pruebas que hacen con, por ejemplo, BZ, con VX y otros tipos de armamentos que se han esparcido en ciertas zonas de prueba y el viento se los ha llevado hacia áreas donde hay ganado y han matado las ovejas, han matado las vacas, etcétera. Todo eso ha pasado. Ha habido muchas cosas. No es nada nuevo. Ahora, si tú quieres enlazar todos los accidentes que ocurren continuamente, y van a seguir ocurriendo accidentes industriales en Estados Unidos porque los hay a cada rato, como en todas partes del mundo, y quieres crear una teoría de conspiración, muy bien, ahí están los elementos. Ahora, que tú te inventes la trama es otra cosa, ¿ves? ¿Querían distraer el mundo con eso? Bueno, la distracción del mundo trajo que obviamente toda esta discusión de los globitos ha llevado a un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que obviamente también repercute con Rusia, porque los aviones rusos han seguido volando cerca de la frontera del norte de los Estados Unidos de Alaska. O sea, aquí todo, como dije al principio, está concatenado. Lo dije al empezar hoy, todo está conectado. La cuestión del globo chino y estos globitos, pues bueno, ha llevado a que ahora el Congreso y que el presidente de los Estados Unidos hagan más esfuerzos porque el sistema de seguridad aéreo de Estados Unidos sea más sólido y porque se vigile aún más intenso lo que antes se vigilaba. Así que hay cambios en el panorama, como hay cambios obviamente en las relaciones internacionales. Si hay algo más allá secreto, no me diga que usted lo sabe o que alguien lo sabe, porque eso es cuento. Yo no le creo a ninguno que me venga a decir que tiene una clave secreta, que aquí descubrió. ¿Cómo lo logró? Si la tuviese, para que lo sepa y no caiga de incauto. Yo no la tengo, ni la he tenido nunca, porque si yo supiese algo que nadie más sabe, que es secreto del gobierno, no estaría aquí hablando con Molusco.
ya me hubieran callado la boca. Elemental, básico, simple, no hay que ser muy genio. Si usted cree que fulano de tal que tiene en YouTube, que pone un canal, los secretos, los misterios del gobierno secreto, aquello lo que hay, lo que yo tengo aquí está el Deep Web, aquí tengo el Black Web, aquí tengo todas las claves secretas de las agencias y cómo se... ¿Usted le cree? Usted es un niño, usted es un infantil, usted es inmaduro. Nadie que tenga ese acceso existe, a no ser que sea el mismo gobierno que quiere despistar a los incautos y que esto ha pasado anteriormente. Lleva a cabo campañas de desinformación y lo que hay en las redes es desinformación. Nadie que tenga capacidad de poder entrar allí puede decir precisamente lo que está pasando y lo va a decir abiertamente. Así que despierta, durmiente. ¿Te imaginas esto que tú ves aquí un poco más íntimo, puesto en una sala de un teatro? Próximamente vamos a estar anunciando un gran espectáculo del profesor antropólogo Andrew Álvarez, que está con nosotros siempre aquí en Top Secret todas las semanas con este gran contenido. Siempre es bien importante que lo compartas, que le des like al contenido. Nos ayuda grandemente con tu like a que YouTube distribuya mejor cada uno de nuestros contenidos. Así que dale like, suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita. También puedes seguir a Andrew Álvarez a través de su cuenta de Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Ahí está todo su contenido. También a través de su canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. También aquí en YouTube él vive. También te suscribes a su canal de YouTube. Siempre agradecido con Andrew Álvarez. Y en la caja de comentarios, bien importante que comentes de todo lo que hemos hablado. Pero también que recomiendes algunos temas que quieres que hablemos acá en Top Secret a través de Molusco TV. Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, a los amigos siempre. Y estoy en Isabela el 4 de marzo a las 8 de la noche, allá en Boricuas. Black Code, código negro. Eso pique y se extiende. Vamos a ver más de eso. En Boricuas, 4 de marzo, en Isabela. En Isabela, en la misma número 2. Allí voy a estar presentando este conversatorio con los amigos allá. Black Code, código negro. Teléfono, hombre, sí, 787-579-8600. Mi producción, 579-8600. Y aquí en exclusiva con Molusco. Esa es la que hay, Molusco TV. Sí, porque imagínate. Ay, mi madre. Esa es la que hay, Molusco TV en la casa. Cuídense, corillo.